¿Qué hay de nuevo, mis estimados biogerentes suscriptores al canal Globus Biogestión? En esta ocasión vengo nuevamente con un video para hablar de reseñas desde la ciencia, y en este caso es la oportunidad del libro denominado Partículas Elementales de Ramón Fernández Álvarez Estrada y Marina Ramón Medrano. La idea es que voy a hacer un gran resumen de este libro porque realmente es supremamente denso. Aquí estamos hablando de la física de partículas, que es una de las ramas de la mecánica cuántica, y pues se me iría un video excesivamente largo. Entonces la idea es que voy a hacer como un resumen, no por los capítulos tal cual como los contiene el libro, porque precisamente pues es muy largo, sino que voy a hablar de algunos aspectos fundamentales de lo que deberías comprender para empezar a visualizar cómo es el funcionamiento del denominado modelo estándar de la física de partículas. Entonces, como siempre, te recomiendo que te suscribas si no lo has hecho en este momento y le des clic a la campanita para que tú llegues y mires y digas: ¡ay, jue madre! Ya salió el próximo video de Globus, estoy que lo espero, no he podido dormir por eso. Y entonces llega a tu correo electrónico. Entonces vamos a empezar con esta reseña desde la ciencia de las partículas elementales. Entonces hay ciertos fundamentos para esas partículas elementales. Lo primero es la correspondencia energía-materia dada por la ecuación de Albert Einstein de E igual a mc al cuadrado, donde precisamente la masa de estas partículas elementales se va a calcular a partir de la energía medida en electronvoltios. ¿Qué quiere decir electronvoltios? El nivel, digámoslo así, de excitación de un electrón mediante la aplicación de un voltio. Más o menos que así es la lógica de esas medidas. Entonces hay varios fundamentos aquí muy interesantes que podemos ver. El primero precisamente es algo que se denomina la relación de Broglie, y es donde se habla de la oscilación de las partículas. Las partículas no están ahí todas quieticas, no, ellas van así como borrachos, caminando así como en ondas, en donde a mayor cantidad de masa cohesionada, menor percepción de esa oscilación va a haber. Es por eso que nosotros no nos vemos así vibrando aunque estemos haciéndolo por dentro. Eso es un tema que puedes profundizar. Te voy a poner ahí la tarjetica en mi otro video donde hablo acerca de la quinta dimensión, que es la energía para nosotros los seres humanos. Entonces, toda esta física de partículas, ¿de dónde viene? Resulta que hay algo que se llama los rayos cósmicos, que precisamente son todas esas partículas que caen así en el espacio como ¡ay, me caigo al vacío hacia la Tierra! Y esas partículas entran a nuestro planeta a interactuar con todos nuestros elementos de la tabla periódica, con otros átomos, otras partículas, generando precisamente muchas partículas diferentes. O sea que si tú solo conoces protón, neutrón y electrón, estamos graves, porque precisamente hay muchas otras, como los muones, como los piones, como los neutrinos. Entonces, precisamente esta física de partículas nos va a mostrar la naturaleza de todas ellas. Resulta que hay algo muy importante, un concepto que genera muchísima confusión, eso todo el mundo, ¡ay, se me partió el cerebro!, y es el concepto del spin. Resulta que para una partícula o para algo de cualquier masa, sino que diferenciando de la mecánica cuántica de la clásica, hay un momento lineal y uno angular. El lineal es la aceleración cuando algo sale disparado en línea recta, mientras que el angular es la rotación. Pero aquí se puede inducir a error. El spin no es una rotación. El spin, ¿qué es lo que muestra? La cara de la partícula puede estar así, y de pronto yo la miro en otro momento determinado y puede estar así. Es decir, que las partículas pueden al microscopio mostrar distintas caras. Eso es el spin, que por simplificarlo lo ponen con el trompo que gira y todo eso, pero eso es carreta, es la cara que muestra la partícula. Entonces resulta que hay partículas con spin de 0, o sea, siempre muestran la misma cara. Hay partículas con spin de 1/2, que para pasar de una cara a otra se demoran mucho, por decirlo así. O hay partículas, por ejemplo, de spin 2,
que entonces van cambiando de cara bien rápido, o sea, hace su rotación así como a todisísimas. Entonces, hay algo que es importante entender y es que hay spin en sentido antihorario, que es lo de la famosa regla de la mano derecha, es que yo pongo mi dedo así, voy a ponerlo hacia la cámara, no hacia mí. Entonces, cuando yo hago así, se supone que por la regla de mano derecha, lo que sería el spin positivo es en sentido antihorario. Recuerda que en el universo la mayoría de las cosas están en sentido antihorario. Y también hay otros spins en sentido horario, que serían los spines opuestos, que esto daría la dualidad partícula-antipartícula. Es decir, que si un electrón tiene spin positivo o antihorario, el positrón, que sería su antipartícula, tendría un spin también de un medio, pero lo tendría en sentido horario. Entonces hablemos sobre las interacciones fundamentales que también se tratan en este libro precisamente. Dentro de las interacciones fundamentales tenemos la electromagnética, que es cuando los fotones dicen: yo que no tengo masa, yo soy de masa nula, voy a abrazar una partícula y la voy a cargar, y entonces esa partícula se excita. Precisamente es cuando vemos lo del sistema atómico de Bohr, en donde si un electrón empieza a soltar fotones, se va disminuyendo su energía hacia el centro, o si empieza a recibir fotones, aumenta su energía hacia afuera. La otra interacción que tenemos es la fuerte, que es la que mantiene tanto a los protones como neutrones cohesionados así en el núcleo, así como no, a mí no me van a sacar de acá, como los quarks. ¿Qué son los quarks? Los quarks son dentro del protón y del neutrón. Ellos están compuestos también por tres bolitas, digámoslo así, más pequeñas, que están unidas entre ellas a través de los gluones. Eso también es interacción fuerte. Resulta que esas bolitas que están unidas por esos gluones van a generar un comportamiento neutral en lo que se llama, en la cromodinámica cuántica, de esos nombres así todos complejos, que esa partícula va a ser blanca. Es decir, como son tres bolitas las que arman al protón, una bolita va a ser roja, otra verde y otra azul, como los colores RGB de la pantalla. Eso es como una analogía, no es que al microscopio, uy, esta bolita está roja, no, es una analogía de la cromodinámica cuántica. Vamos a decir que rojo más verde más azul da un color blanco, por decirlo así. Entonces se dice que el protón y el neutrón son la misma partícula blanca. O sea, realmente para el átomo es la misma vaina. Lo que pasa es que tienen estados diferentes que te voy a mencionar ahorita. Pero entonces vamos a decir que todos los hadrones, que son las partículas fundamentales que tienen interacción fuerte, se pueden dividir entre bariones, que tienen tres peloticas de quarks adentro, y hay otros que son los mesones, que es una pelotica y una antipelotica, que sería una antipartícula. Entonces, por ejemplo, para conservar ese mismo color blanco, diríamos que tendríamos un rojo antirrojo, azul antiazul o verde antiverde, por decirlo de alguna manera. También tenemos las interacciones débiles, que es cuando una partícula así, ¡pum!, se estrella con otra así, un golpe el hijo de madre, y se divide en otras diferentes. Entonces, en ese proceso de desintegración de unas partículas en otras, vemos lo que sería otra interacción fundamental, que es la débil, mediada por los bosones W y Z. Ahí es cuando, por ejemplo, vemos que un electrón que tiene carga negativa podría emitir, por ejemplo, un bosón W-, lo cual eso se robaría su carga negativa y eso lo convertiría, por ejemplo, en un neutrino electrónico. Hijo de madre, ¿cómo así? Sí, así pasa. Y así es entonces que se empiezan a fabricar los distintos ladrillos del universo. Y finalmente tenemos la fuerza gravitatoria, que pues es teórica porque no se ha encontrado al microscopio ni experimentalmente esta fuerza gravitatoria, pero se dice que hay una gravedad cuántica, pero una energía súper altísima, imagínense, de 10 a la 19 gigaelectronvoltios. Eso es más o menos comparable al Big Bang. Entonces, por eso los gravitones son hipotéticos y se hablan es desde la teoría de cuerdas, que como te mencioné, explico algo más de eso en mi video, que es la quinta dimensión, hijo de madre.
Ahora entonces vamos a ver algo que en la física de partículas se llaman las leyes de la conservación. Hay absolutas que son reglas que siempre se cumplen y hay otras que son relativas que se cumplen en algunos casos. Más o menos para explicártelo resumidamente, la ley de la conservación es, haz de cuenta como las leyes matemáticas, donde uno puede decir que 2 más 2 es igual a 3 más 1, o sea, se conserva como esa sumatoria. ¿En qué existe esa conservación? En el spin, en la carga eléctrica, en el momento angular total, en la masa, donde del momento inicial al momento final eso se debe conservar. Resulta que hay algo que se llama la paridad P, que sería la conservación espacial. Como si yo mirara algo al espejo, que si este fuera un espejo y yo miro algo de aquí a acá, la distancia refleja de esto debería ser la misma, pero resulta que esa espacial sí se pierde en la desintegración beta, o sea, en la interacción débil, o sea, como cuando esos pimpones se estrellan, se dan en la jeta y se vuelven pimpones más chiquitos tal vez. Entonces, ahí es donde se dice que hay una violación a esa paridad. En donde, por ejemplo, hay un experimento donde el cobalto se puede desintegrar en níquel, electrones y antineutrinos electrónicos, pero con un spin inverso. O sea que no se conserva eso del espejito que te dije. Esta análisis genera el concepto de lo que se denomina el isospin. Entonces resulta, ¿te acuerdas que yo te había dicho en la cromodinámica que es que la pepita blanca es la pepita blanca sea como sea? Pero resulta que, por ejemplo, para hacer un protón va a tener un isospin de más un medio y para hacer un neutrón va a tener un isospin de menos un medio. Es decir, que se va a hablar que es un duplete, o sea, dos, dúo, un duplete de la misma partícula, el protón y el neutrón, donde por color no se distingue, pero por su isospin sí. Asimismo, por ejemplo, para otras partículas como los piones, ahí es un triplete donde tendríamos un pión negativo, pión neutro y pión positivo. Y resulta que así se van configurando todos los hadrones y ahí salen una mano de partículas que no voy a hablar de eso. Hay caones, hay cascadas, hay partículas lambda. Mejor dicho. Pero entonces, ahora para finalizar, hay que hablar sobre las generaciones de la materia, porque es que cuando tú miras la tabla del modelo estándar aparece generación de la materia 1, 2 y 3 y uno dice, pero esa miércoles, ¿qué es? Me rompe la cabeza. Resulta que los quarks se dividen en up, down, arriba y abajo, que son los quarks de menor energía. Por ejemplo, estaríamos hablando que un protón es una partícula compuesta por dos quarks up y un down, que eso va a generar por su sumatoria de más un medio menos un medio, un spin de un medio y tendríamos una carga de 2 tercios más 2 tercios menos un tercio daría una carga positiva de 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos quarks así trin se van uniendo, traen y generan los átomos que componen toda la tabla periódica de los elementos, que serían átomos creados, núcleo con protones y neutrones y alrededor electrones, que fueron los que nos enseñaron por allá en el colegio. Pero resulta que hay otras familias a mayores energías. Por ejemplo, hay otros quarks que se encontraron después, que son el charm o el encantado y el strange o extraño, que son unas partículas que ya no son tan frecuentes en la naturaleza, por eso se llaman encantados y extraños, a los cuales va a haber hacia abajo una correspondencia con lo que sería ya no los electrones, sino los muones, que yo te dije que venían de los rayos cósmicos, con sus respectivos neutrinos muónicos a mayor energía. Y hay una tercera familia que es así, prácticamente en la naturaleza ya no existe, sino que eso se da a través de aceleradores de partículas por allá en Suiza, en una cosa que se llama el CERN, empiezan a acelerar eso, para que aumente la electricidad, los gigaelectronvoltios, imagínense esas partículas de muy alta energía, en donde encontraríamos los quarks top y bottom, y tendríamos los tau
leptones tau, y tendríamos los neutrinos tauónicos, que son los de mayor energía. Entonces vamos a decir ahora sí, modelo estándar, como para que me entiendas. Vamos a decir, toda la parte de arriba que tú ves que aparecen los quarks, esos conforman los hadrones, que están a su vez subdivididos por los bariones, que tienen de a 3 quarks, y por los mesones, que tienen de a 2 quarks. Tendríamos abajo a los leptones, que son consideradas partículas puntuales de menor a mayor energía, y por este ladito tendríamos los bosones, que son los mediadores de las interacciones electromagnética fuerte y débil. En algunas tablas de modelo estándar sale por ahí al ladito el gravitón, porque como te dije, la gravedad cuántica es hipotética. Y finalmente habría que hablar de tal bosón de Higgs, que es el bosón de Dios, que esa vaina, que es que eso desaparece así como si nada. Resulta que el bosón de Higgs se encontró porque si tú ves los bosones, ellos tienen una masa de cero. Por eso es que, por ejemplo, el fotón puede abrazar otra partícula y así y cargarla. ¿Qué pasa? Que si tú miras los bosones W y Z, que son los de la interacción débil, ellos sí tienen masa, pero resulta que lo que se ha encontrado es que esa masa no es propia. Esa masa se la da el bosón de Higgs a estos W y Z. Entonces ahí se dice que ese es como el bosón del bosón del bosón. O sea, como la partícula más fundamental casi. Entonces, pues ya no voy a enredar más ahí. La idea es que espero hayas tenido algo claro con lo que te estoy diciendo, el modelo estándar de la física de partículas, porque es un tema muy extenso, muy complejo, tiene una mano de ecuaciones matemáticas impresionante. Quería pues dar esta introducción al libro de partículas elementales. Ahora sí, la reseña de este libro le voy a poner 4 de 5 estrellas. ¿Por qué no le pongo calificación perfecta? Porque es que uno se pone a mirar al principio y dice, no, es que en este libro eso es como para que cualquiera lo entienda, cuestión que no me parece tan cierta. Yo que estudio tanto ciencia y muchas veces me tocaba leer el libro e irme a explicaciones adicionales para después volver al libro porque no me queda muy claro. Así que el libro es algo complejo, no es de lectura rápida, hay que hacer una lectura detenida, etcétera. Con esto entonces doy por terminada esta otra reseña de la ciencia. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto y recuerda que Globus es el poder de la biogestión.